Yo he preparado una ponencia que le da un título: La ordenación del territorio, una vida profesional, una experiencia y unos retos disciplinares. Y estas son las tres partes a las que va a constar mi presentación. Una introducción y agradecimiento. Una experiencia es cómo es la ordenación del territorio que hemos hecho en el País Vasco en estos años. Y unos retos, dificultades, reflexiones de cara al futuro, ¿no? Dentro del primer capítulo de agradecimiento, pues quiero hacer un amplio agradecimiento a Fundicot, a la Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio, por la invitación a dar esta ponencia en este efemérides del 40 aniversario de la Carta Europea y en este marco del Congreso de Diputados. Personalizando primero en el presidente, Chimo Farinós, el haber pensado en mi persona, y haciendo extensivo también pues, a Antonio Serrano, a Raúl Servet. Antonio Serrano y yo nos conocemos desde el 89, en el cual Antonio vino a Bilbao a dar un máster de ordenación del territorio que organizó el departamento con la Escuela de Ingenieros Industriales. Era aquel máster que se llamaba Técnicas aplicadas a la ordenación del territorio. Yo era alumno, Antonio ya era profesor. Luego Raúl Servet, pues es una persona que ha trabajado siempre en Fundicot, paisano mío, y con el cual pues, ha sido muy fácil trabajar este tiempo. Y Chimo, pues ya más reciente, muy fácil relacionar, persona con gran nivel intelectual y que ha sido muy fácilmente trabajar con él. El departamento ha trabajado de forma muy directa con Fundicot en todo este tiempo y mi conexión con Fundicot pues, ha sido muy directa. He intervenido en varios congresos de ordenación del territorio. Recuerdo mis intervenciones en Málaga, Pamplona, Fuerteventura, Santander. También en los congresos Euskal Hiria que hemos organizado en el departamento, pues Chimo y Antonio han venido como colaboradores, o incluso en la Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos, de la cual he sido yo coordinador del módulo de ordenación del territorio, pues ellos han venido a dar unas ponencias. En definitiva, a mí lo que me une con Antonio, con Chimo, con Raúl, es la ordenación del territorio. Disciplina a la que le he dedicado toda mi vida y estoy profundamente agradecido por este recuerdo y por el nombramiento que luego se me va a hacer. Entrando ya un poco más en materia, no quiero olvidar de dónde estamos en el 40 aniversario de la Carta Europea de Ordenación del Territorio y quizás repitiendo ya frases que ya ha explicado Maguelón, de las definiciones de ordenación del territorio. La ordenación del territorio es la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda la sociedad. Yo esto he explicado a los alumnos de la Escuela Vasca de Estudios Territoriales. Y luego, a continuación, es a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa, una política concebida como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las regiones. A mí me ha tocado en mi ejercicio profesional discutir con compañeros míos pues, de medio ambiente o de las administraciones sectoriales, en el sentido que la ordenación del territorio no mira solo con lo que puede ser la protección medioambiental de un territorio, sino que da un punto más allá en el sentido de que se preocupa por el desarrollo socioeconómico de las regiones. Recuerdo en una situación extrema de un polígono industrial comarcal importante en un territorio que no había mucho suelo, la afección a una regata, y donde yo al director de URA le decía, es que a ti lo único que te preocupa es la regata, a mí me preocupa la regata y el desarrollo socioeconómico de las regiones. Es decir, me parece importante este equilibrio al que intenta llegar en todo momento la ordenación del territorio. ¿Cómo es la ordenación del territorio que hemos hecho nosotros en el País Vasco? Yo diría una ordenación del territorio como ayuda al planeamiento urbanístico de los municipios. ¿Por qué hemos hecho ordenación del territorio en el País Vasco? Pues hemos hecho un poco a partir del año 1985, coincidió con un año que empecé a trabajar en el gobierno, donde hubo una lectura de la Ley de Territorios Históricos. La Ley de Territorios Históricos del País Vasco es una ley 2783 que equilibra los pesos entre el gobierno vasco y las diputaciones. Hubo una lectura en ese tiempo que conllevó la dimisión del lehendakari en aquel momento, Carlos Garaikoetxea,
por el excesivo peso que se trasladaba a las diputaciones y, en fin, por ese modelo de país que él no compartía. En concreto, en nuestra materia, la aprobación definitiva del planeamiento que antes estaba en el Gobierno vasco pasa a las diputaciones. ¿Qué queda en el Gobierno vasco? La ordenación del territorio. ¿Qué es la ordenación del territorio? Pues bueno, pues no sé, usted sabrá. Y queda una comisión de ordenación del territorio que tiene que analizar el planeamiento previamente a la aprobación definitiva, analizando aquellos aspectos supramunicipales. Si había que hacer un análisis de la ordenación de la adecuación del planeamiento urbanístico a la ordenación del territorio, tuvimos que hacer ordenación del territorio. En el año 1990 se aprueba la Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco por unanimidad de todos los grupos políticos del Parlamento vasco en ese momento. Y desde aquel tiempo hasta hoy podemos decir que se han producido dos etapas o generaciones de planeamiento territorial, siendo la aprobación de las últimas directrices en el año 2019 el elemento de separación de una generación a otra. Una ordenación del territorio de ayuda al planeamiento territorial, porque luego, con la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco, se otorga a los ayuntamientos de más de 7.000 habitantes la competencia en la aprobación definitiva del planeamiento, con lo cual el peso administrativo que adopta la ordenación del territorio es muy fuerte, porque en esos municipios de más de 7.000 habitantes el control supramunicipal queda reducido a este informe de la Comisión de Ordenación del Territorio. Partimos también de cómo es nuestro territorio. El País Vasco, territorio pequeño, 7.280 kilómetros cuadrados, de orografía muy accidentada y muy metropolizado, donde la gobernanza multinivel la venimos trabajando desde siempre. A los escalones normales que existen en otras comunidades autónomas, donde existe Europa, Administración Central, Administración Autonómica o Ayuntamiento, en nuestro caso se añade también las diputaciones forales. Escalón administrativo, una administración con fuerte peso político y administrativo. No en mano es la administración que recauda los impuestos. Entonces nosotros la necesidad de hacer algo coordinado con estos escalones del planeamiento, pues ha sido nuestro día a día. También hay que pensar que partimos de una cierta tradición en planeamiento territorial. Ya en la autarquía, con Pedro Vidagor, ya en el año 1943 se aprueba el Plan Provincial de Guipúzcoa o el Plan del Gran Bilbao del 46. O décadas después, en los años 60, pues se aprueba el Plan de Guipúzcoa y los planes comarcales de Vizcaya. Es decir, teníamos una cierta tradición en planeamiento territorial. Entonces, en este tiempo, esta primera generación, aprobamos las directrices en el 97, aprobamos los 15 planes territoriales parciales de las 15 áreas funcionales en que se divide la comunidad autónoma y se aprueban también del orden de 10 planes territoriales sectoriales, del litoral, de zonas húmedas, de ríos y arroyos, del agroforestal, de carreteras, de la hídrica, etc. ¿Qué aportaciones o qué ayudas tiene este planeamiento territorial al planeamiento urbanístico? La homogeneidad en el tratamiento del suelo no urbanizable. Imponíamos a los ayuntamientos la utilización de las categorías de ordenación para ordenar el medio físico. Prohibimos el uso de la vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable, aquel uso proveniente de la ley del 76, prohibición que luego se elevó a rango de ley. La inundabilidad, hemos trabajado mucho el tema de la inundabilidad. Hoy todo el mundo sabe que en suelos inundables en periodo de retorno de 100 años no se puede construir. La cuantificación residencial. Nosotros entendemos que la cuantificación residencial, véase la capacidad residencial, el número de viviendas que plantea un plan general en su revisión, es una competencia supramunicipal. Cuando un municipio plantea la capacidad residencial, no está planteando en el desarrollo endógeno del municipio, normalmente está planteando en función del papel territorial que ese municipio tiene en el territorio circundante, etc. Esto que puede parecer el poner unos topes en la capacidad residencial con unos límites a la autonomía municipal, no ha habido alcalde del signo político que haya visto cercenada o mutilada su autonomía municipal con esta limitación.
Y hoy estos límites están están señalados, y yo creo que dan respuesta a la pregunta más importante y más difícil que se hace un municipio cuando tiene que hacer un plan general. ¿Cuántas viviendas planteo en el municipio? Bien. Pasamos a la segunda etapa. Año 2015, el Consejo de Gobierno acuerda que hay que revisar el documento del 97, documento que se aprueba en el 2019. Es un documento redactado ya de forma interna por el Servicio de Ordenación del Territorio y que recibió en su momento el Premio Urbanismo 2020 por parte del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Podemos decir que gran parte de las cosas del 97 siguen siendo vigentes, pero ¿cómo las pensamos 20 años después? Hablamos de la infraestructura verde. Si en un principio los espacios naturales para nosotros eran una especie de islas, con la infraestructura verde, pues siendo conscientes de tener un territorio totalmente fragmentado por las líneas de carreteras o las líneas de ferrocarril, vemos la necesidad de entrar en un proceso de sutura del territorio y ahí el concepto de la infraestructura verde viene en ayuda dentro de ese ejercicio. También se valoriza el suelo agrícola del todo estratégico. En cuanto al hábitat urbano, pues matizamos la cuantificación residencial, incorporamos los aspectos de vivienda vacía. Si un municipio tiene mucha vivienda vacía, no tiene por qué, es decir, introducimos esa variable, se apuesta por la regeneración, se introduce el concepto de perímetro creciente urbano, que luego incidiré sobre él, las actividades económicas. Nosotros somos una comunidad autónoma en la que el 25% de la comunidad autónoma de la población activa tiene una dedicación al sector industrial. Consideramos que eso es un activo y entonces, pues bueno, también consideramos que nuestro territorio es limitado y entonces en lo que es el suelo de actividades económicas vamos a tener que ir con regeneración, renovación, redensificación, etc. El paisaje. En las directrices del 97, el paisaje tiene una consideración de un capítulo de una parte del medio físico. En las directrices del 2019, el paisaje tiene un capítulo independiente y dentro de lo que es el convenio de paisaje de Florencia del 2015, donde las actuaciones de gestión o de ordenación, nuestra experiencia en el paisaje es el que no nos preocupa tanto cómo mejorar el paisaje de los espacios sublimes, que esos ya están protegidos con sus herramientas, sino el cómo mejorar aquellos paisajes cotidianos, cómo mejorar las partes traseras de la ciudad, cómo mejorar la unión rural y urbano, etc. Y a la vez también incorporamos otro elemento, el turismo. Vemos necesario redactar un PTS recursos turísticos que de alguna forma compatibilice el turismo con la residencia existente en el ámbito. La gestión sostenible de los recursos, agua, energía. Consideramos que la energía debe ser tenida en cuenta en los documentos de ordenación territorial. Proponemos la redacción de un PTS de energías renovables que ahora mismo está en redacción. Y hablamos de cuestiones transversales. ¿Qué son las cuestiones transversales? Cosas en las que no se pensaban hace 25 años. Hace 25 años, pues, accesibilidad universal, la perspectiva de género, el cambio climático, la salud. Siendo un territorio costero, ¿cómo debemos dar respuesta al cambio climático? Si sabemos que en el año 2050 el nivel del mar va a subir 19 centímetros y en el año 2100, si hacemos todos los ejercicios de mitigación de la cumbre de París, el nivel del mar subirá 53 centímetros y si no hacemos suficientemente esos ejercicios subirán 80 centímetros. Eso nos ha hecho en el PTS del litoral a mapificar los suelos que van a verse afectados por esa subida del nivel del mar. Bueno, todos los aspectos de cuestiones transversales inducen el modelo ciudad denso, complejo y cohesionado. Finalmente, la gobernanza.
los indicadores territoriales. Los indicadores territoriales, bueno, nosotros venimos anualmente desde el año 93 sacando un sistema de información geográfico donde incorporamos el planeamiento actualizado cada año, incluso cómo se ha ido consolidando. Pero en definitiva, los indicadores es que de la misma forma que vemos en la siniestralidad de las carreteras, o hemos visto en el COVID, el cómo un número nos venía a decir si la cosa iba bien o no iba mal, también lo mismo tiene que pasar un poco con el urbanismo. La ciudad no puede ser me gusta, no me gusta, me parece, no me parece, sino que tenemos que saber responder cuánto estamos artificializando al año, con qué densidad estamos creciendo, es decir, la ciudad también necesita ser medida. Entonces, quiero decir, con esto nosotros hemos hecho esta ordenación del territorio más o menos próxima a los municipios e intentando dar respuesta a las cuestiones supramunicipales que todo plan general se tiene que abordar. Reflexiones personales sobre retos actuales de la ordenación del territorio. Yo he hecho 5 reflexiones. La primera, la ciudad en el territorio. A mí me ha tocado estudiar la ciudad desde el territorio. Y hoy muchos aspectos disciplinares de la ciudad, estudiamos mucho la ciudad, estudiamos desde las agendas urbanas. Yo he intervenido en la redacción de la Agenda Urbana Española, pero a pesar de ello, creo que el territorio le ofrece a la ciudad un análisis más amplio. ¿Qué le ofrece el territorio a la ciudad? 2 cosas, la sostenibilidad y la finitud. La sostenibilidad. Hablamos mucho de un concepto de los servicios de los ecosistemas, pero hay una cosa más sencilla. El territorio nos da el agua, el territorio nos proporciona el alimento, el territorio nos proporciona el aire, el territorio nos proporciona el esparcimiento. Yo hace unos años no había más sensación de suicidio que cuando veía arder el Amazonas. Podemos decir que sin el territorio nos morimos. Otro aspecto, la finitud. La finitud del territorio la podemos ver en los territorios insulares. El territorio insular se determina. Pero nosotros también, en el País Vasco, y sobre todo en la vertiente cantábrica, en Vizcaya y Guipúzcoa, la finitud del territorio, el administrar el suelo como un bien escaso, es algo que nos ha tocado trabajar en todos estos años. Fijaos que incluso en el año 43, Pedro Vidagor, cuando habla en plan de Guipúzcoa, dice la problemática más importante que tiene Guipúzcoa es la orografía accidentada y la escasez de suelo, en el año 43. En el 66, el plan Doxiadis llega a decir el espacio aprovechable y lo mapifica, espacio aprovechable aquel que tiene una pendiente inferior a un 15%, y lo dibuja. Hoy, para nosotros, la administración del suelo como un bien escaso es algo que está en nuestro ADN. Incluso hemos introducido el concepto de que nuestras actuaciones son acotadas a un plazo. Es decir, nosotros solo somos administradores del territorio por nuestra generación. Luego vendrá la generación de nuestros hijos. La finitud, ¿a qué nos lleva? A la densidad, a hablar de la densidad. Y la densidad edificatoria, como todos sabéis, partimos de que la ley del 76, para dar respuesta a la excesiva densidad de los polígonos urbanísticos que se habían hecho en las décadas de los años 60 y 70, donde eso conllevó el imponer una densidad máxima de 75 viviendas hectárea, 25 o 30 años después, con la ley 2 de 2006, hablamos de la edificabilidad mínima. Y la ley vasca introduce una edificabilidad mínima en el suelo residencial de 0,4, 0,3 o 0,25 en función de casos. Es decir, si en un momento determinado nos preocupó la densidad máxima, ahora nos preocupa la densidad mínima, porque para que haya vida urbana en la ciudad tiene que haber una edificabilidad mínima. Incluso yo considero que el debate de la densidad mínima es un debate urbanístico, es decir, fuimos los primeros. Luego vino el mundo medioambiental, diciendo que, hombre, si hay más densidad,
artificializaremos menos, etc. Pero los primeros que empezamos a hablar de la edificabilidad mínima por la existencia de vida urbana fue el mundo del urbanismo. Segunda reflexión, la ordenación del territorio como herramienta de coordinación administrativa. Como decía antes, nosotros tenemos Europa, Administración Central, Gobierno Vasco, Diputaciones, ayuntamientos. Como todos sabéis, en cualquier actuación puede haber actuaciones que están en los planes urbanísticos, actuaciones que están en los planes sectoriales de carreteras, de ferrocarriles, etc. Y tenemos infinidad de administraciones. Luego tenemos órganos ambientales de los ayuntamientos, de las diputaciones, del Gobierno Vasco, de la Administración Central. Es decir, la ordenación del territorio surge como elemento que puede marcar unas pautas de coordinación para tantas administraciones que tienen que intervenir en el proceso urbanístico. La ordenación del territorio realiza un esquema a nivel de carreteras, ferrocarriles, espacios naturales, que puede servir de referencia a las administraciones a la hora de emitir sus informes. Podemos decir que hoy en el País Vasco todas las administraciones, todos los profesionales y todos los agentes intervinientes en el territorio saben que existen unas DOT, unos PTPs, unos PTS que intentan marcar o dar criterio para su actuación. Incluso considero que la ordenación del territorio tiene un procedimiento y tiene una conclusión intelectualmente más amplia que lo que es la valoración del impacto medioambiental de una actuación en el territorio. Tercera reflexión. Las cuestiones transversales y los nuevos ejercicios para la ordenación del territorio. Las cuestiones transversales en las DOT, como decía antes, pues son unas cuestiones que no son de ordenación del territorio, pero que afectan al territorio. El cambio climático, la salud, perspectiva de género, accesibilidad universal. Esto debe de ser abordado a todas las escalas. Esto no es solo un tema urbanístico, no es un tema de ordenación del territorio. Entonces, consideramos que la ordenación del territorio tiene que entrar en todos estos campos. Incluso tenemos unos temas nuevos, el impacto del turismo, o el impacto del comercio online. ¿Cómo llegamos a un equilibrio entre el turismo y la calidad de vida de los residentes? Nosotros hemos puesto en marcha el PTS Recursos Turísticos, pues bueno, está en redacción y no sé muy bien, ya no sé desde que esté jubilado cómo estará. O incluso la energía. Hemos puesto en marcha el PTS Energías Renovables, pero pensamos que la ordenación del territorio puede dar pautas de ordenación para esta infraestructura. Cuarta reflexión. La ordenación del territorio del País Vasco, la necesidad de una revitalización continuada. Aprobadas las directrices en el 2019, hemos puesto en marcha la revisión de los diferentes PTPs. Hay en marcha 6 planes territoriales parciales. Están en marcha también la revisión del PTS del litoral, donde mapifica hasta dónde puede llegar el nivel del mar en función del cambio climático, o se ha puesto en marcha el PTS de energías renovables. En todo proceso de ordenación del territorio podemos decir que has de contar con una legislación, has de contar con unas figuras, has de contar con unos equipos solventes y has de contar con una voluntad política de desarrollo y un liderazgo político para desarrollar la disciplina. Hoy nos vemos, por un lado, la voluntad política y el liderazgo para desarrollar la disciplina tiene que desarrollarse cada 4 años. Y luego, en cuanto a los equipos, etcétera, pues bueno, estamos todos sometidos pues a la descapitalización, nos estamos jubilando gran parte de todos los que nos ha tocado y ahora toca las nuevas generaciones y entonces ese cambio va a estar ahí. Y luego quería unas pequeñas reflexiones, la última, una política de ordenación del territorio desde la escala estatal. La Constitución española establece que la ordenación del territorio es de competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Pero
no es una evidencia decir que hoy exclusivo no hay nada. Una administración que pone un dinero para hacer un algo impone unas condiciones. Es decir, todo está, nadie se puede decir que esto es mío y esto es tuyo. Y no tenemos suficientes. Yo diría que la escala de ordenación del territorio desde el área funcional no es suficiente. Incluso tenemos situaciones frontera, para las cuales no tenemos estrategias de coordinación. Por ejemplo, todo lo que es la parte oriental de Cantabria, desde Santander hasta Bilbao, es área metropolitana de Bilbao. Nos faltan herramientas de coordinación con Cantabria, también con la parte francesa de Iparralde, también con la parte de La Rioja. Es decir, no tenemos ningún tipo de coordinación entre comunidades autónomas. Incluso creo que por parte de la Administración central se debieran de esbozar documentos a nivel estatal. Hay dos elementos, por ejemplo, los planes hidrológicos. Los planes hidrológicos que son supra-comunidad autónoma. Claros documentos de ordenación territorial y de un traslado competencial superior a lo que es la materia hidráulica. Yo creo que se debería de abordar desde la ordenación del territorio. O lo que ha sido el desarrollo de la línea de alta velocidad, etc. He visto mapificados diferentes espacios afectados con hipotética ubicación de parques eólicos marinos. A mí me han gustado. Creo que sí. En definitiva, nos faltan herramientas de coordinación administrativa supracomunidad autónoma. Y aquí le he visto antes a Andreas. Yo soy proclive a señalar que necesitaríamos la herramienta que tienen los alemanes de los consejos de ministros de ordenación del territorio de cada Länder. Yo creo que esa herramienta se debiera de poner en marcha, primero de una forma tentativa, para luego introducirla en lo que es el ordenamiento jurídico. Bueno, simplemente volver al inicio, del agradecimiento a Fundicot, agradecimiento a las personas de Fundicot, y estas son las palabras que tengo preparadas para este discurso. Muchas gracias.